Entonces vemos cómo Moche les concedía el permiso para que hicieran lo que ellos pensaban, pero con una condición, y era que todos los varones armados cruzaran el Jordán delante del Eterno hasta que echasen a todos los enemigos de delante de sí, y la tierra fuese entregada en heredad a los hijos de Israel. Después de eso, pues lógico, al cumplir ya su petición, ellos iban a quedar libres de su obligación para con el Eterno y para con Israel. Eh, Vemos que Rubén y Gad habían dicho hasta que los introduzcamos en su lugar, pero lo que Moche dijo fue hasta que Yahweh haya echado a todos sus enemigos delante de sí y sea la tierra sojuzgada delante de Yahweh. Eso sería hecho gracias al Eterno y no gracias al esfuerzo de Rubén y Gad. Y vemos también que en el versículo 22 Moche usa la palabra obligación. Así que cada vez que optemos por nuestra propia elección, vamos a contraer una obligación, y a causa de ello estaremos sujetos a una especie de obligación, ¿sí? A causa de todo esto, de nuestras decisiones, vamos a estar obligados a hacer algo que de pronto se va a convertir en contra nuestra. En nuestro servicio al Eterno debemos aprender a nunca estar sujetos a esta clase de obligación. Debemos aprender a renunciar a nuestra propia elección a fin de precisamente no contraer una obligación con el Eterno y con su pueblo, con su Keilah. Es muy delicado cuando queremos hacer cosas a nuestra manera y nos quedamos obligados a ejecutarlo. A veces hacemos promesas o entre comillas pactos que no vamos a cumplir y terminamos fallando y fallándole sobre todo al Eterno. Vemos entonces también otro caso, es que Moche les permitió edificar ciudades para sus niños y apriscos para sus ovejas. O sea, el Eterno va colocando en orden el asunto, ¿sí? A pesar de que ellos tenían la mentalidad de apriscos para sus ovejas y ciudades para sus niños, y lo tremendo es que el Eterno coloca en orden, listo, voy el permiso, acepto lo que ustedes quieren, pero colocamos las cosas en orden. Ustedes tienen que tener la mentalidad de que ustedes van a edificar ciudades para sus hijos, primero que todo, y después apriscos para sus ovejas. Y es la mentalidad que debemos tener nosotros. Primero lo primero y segundo lo segundo. No conforme a nuestro propio pensamiento, sino conforme al pensamiento del Eterno. Entonces vemos cómo después de esto Moche dio órdenes al sacerdote Eleazar. Recordemos que Aarón ya no estaba. A Yehoshua, hijo de Nun, y a los líderes de las casas paternas respecto a que las dos tribus debían cumplir lo que habían prometido a Moche. O sea, estas dos tribus estaban obligadas a hacer, a ejecutar. No se les debió olvidar la promesa y tenían que cumplirla. Sí, era el requisito que ellos tenían. Y entonces más vemos cómo Moche dio a las dos tribus y media el reino de Sehón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán. Eran muy buenas tierras, ¿sí? Y fue entregada la tierra conforme a sus ciudades junto con sus territorios, ¿sí? O sea, fue entregado todo lo que había conquistado. Y bueno, tal vez parezca que se llegó a un buen acuerdo en cuanto a la petición de las dos tribus, de Rubén y Gad, pero en realidad pues esta situación no era muy agradable para el resto de las tribus, ya que dichas tribus solo se preocupaban por sí mismas, estaban preocupadas por lo suyo y no pensaban en el bienestar ni de sus hijos ni en el bienestar del resto de las tribus de Israel. Y esta puede ser también una situación en nuestra vida, tanto matrimonial o en nuestra vida como miembros de una Keilah, o en nuestra vida como hermanos en Yeshua. A menudo al tomar decisiones, un hermano puede no preocuparse por su esposa, sino por sí mismo, ¿sí?
toma decisiones no en visión a su esposa, sino en visión por sí mismo. Y puede que lo justifique diciendo que busca el bienestar de su esposa, pero en el fondo de su corazón, él solo busca su propio bienestar. Por eso la cabana de una persona es fundamental. Inclusive en la obra también, ¿sí? Puede ser que un hermano esté allí en procura de bienestar, de buscar el bienestar de sus propios intereses y no el bienestar de los demás. Y lo vemos mucho en el liderazgo, ¿no? El líder busca, habla de un bienestar para las ovejas, pero en realidad lo que busca es un bienestar personal. ¿Sí? Hay gente que le quiere servir en la obra, pero buscando un bienestar propio, o buscando un propósito de, ¿cómo se dice? Un propósito de egoísta, digámoslo así. Entonces, actuar conforme a nuestra propia elección es algo tremendo. Es algo terrible actuar conforme a nuestra propia elección en las cosas del Eterno. ¿Sí? Así que en lugar de optar por nuestra propia elección, debemos encomendar todo esto al Eterno. Señor, si es tu perfecta voluntad, haremos. ¿Sí? Dice, hay una porción de la palabra que dice, creo que está en Mateo, dice, iremos a una ciudad y allí haremos, construiremos, edificaremos y haremos y compraremos y todo. Y él dice, necio, ¿por qué piensas en eso si sabe que el Eterno puede quitar tu alma en la noche y al otro día no hay nada? Entonces a veces no, debemos optar por la elección que el Eterno tiene para nosotros. ¿Sí? No debemos actuar por nuestra propia elección, sino que vamos a dejar que el Eterno sea quien elija, porque cuando Él elige es lo mejor para nosotros, porque Él es un buen Padre. Y no vamos a tener problemas. Ahora, si optamos por nuestra propia elección, con el tiempo vamos a ver los problemas y los sufrimientos. Así que debemos aprender a no seguir a Rubén y a Gad, a no ser como Rubén y Gad, sino a seguir a las demás tribus. Ellos permitieron que el Señor eligiera por ellos y esperamos que nuestra propia porción que el Eterno nos ha dado sea la voluntad del Eterno y no optemos por nuestra propia elección. Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom, hasta Benin Hasek. Esfuérzate y sé fortalecido.